Buenos días, pues es un lujo estar aquí. Muy interesante la sesión de la mañana, muy interesante lo que nos viene ahora y muy interesante el reto que nos viene a todos en los próximos años. Creo que tenemos aquí roles muy relevantes y que hay que aprovecharlos todos para hacer que este cambio que se nos viene lo podamos manejar y utilizarlo de la mejor manera que podamos, ¿no? Voy moviendo por aquí, sí, vale. Bueno, primero de todo, os presento brevemente el BSC, el Barcelona Supercomputing. Hasta para mí ha sido una institución un poco nueva, ha llevado muchos años haciendo un rol básicamente de ser una infraestructura de primer nivel, o sea que inicialmente básicamente era una máquina brutal, un hardware increíble, que encima estaba metido dentro de una iglesia, con lo cual pues ahí tenía sus, ¿no? Esto es hace 20 años, con lo cual ya había una premonición de que íbamos a ser dominados por ciertas fuerzas. A ver, no se me mueve, espérate. Vale, entonces se empezó hace 20 años y realmente fue súper pionero en ese momento, era la infraestructura top en Europa y cuarta en el mundo. Y a lo largo de los años pues ha ido siguiendo desarrollando nuevos modelos y nuevos desarrollos. Es una institución financiada en el 60% por el Ministerio de Investigación, un 30% por la Generalitat de Cataluña también, el Departamento de Investigación, vamos, y un 10% de la Universidad Politécnica. ¿Vale? Entonces había, al principio ya os digo, eran básicamente temas de desarrollo de infraestructura y en los últimos años, digamos, se ha ido como enfatizando más todo el rol de, bueno, ¿y esta máquina para qué la utilizamos? Porque al final las potencialidades son enormes, pero si no empiezas a poner en evidencia para qué tipo de cosas la puedes utilizar, pues digamos que había un gap, ¿no?, entre el desarrollo del hardware y lo que realmente se estaba poniendo en juego. Y sobre todo con el desarrollo en el resto de países y continentes, pues ya te digo que ahora nos ha tocado darle un push fuerte, ¿no? Entonces hay diferentes, si pensamos en cómo hemos aprendido los humanos, tenemos diferentes formas en las que hemos aprendido a lo largo de los años, ¿sí? Empezábamos con la pura observación, entendiendo que lo que pasaba era lo máximo que nos podía informar sobre el qué. Luego más metacognición sobre procesos, pensando en teorías y leyes y demás. Poco a poco empezamos a simular cosas. Y ahora estamos en un momento que hasta la propia, digamos, hemos tenido un momento de data driven y ahora estamos driven by data, ¿no? O sea, estamos driven por los modelos que hemos generado y estos modelos hasta están siendo entrenados para generar pues las preguntas y ir más allá, ¿sí? Este es el discurso general y yo vendré a dar un discurso un poco más de que las máquinas podrán hacer esto muy bien si nosotros las acompañamos muy, muy, muy bien. Porque si no, solitas, pobres, se van a perder bastante. ¿Vale? Entonces, esto entra también en una nueva era, ¿no?, en que Europa pues ha perdido, ¿no?, le ha cogido un poco de ver que el resto de los continentes están a full, desarrollando todo lo que los demás estamos utilizando, y ahora hay un esfuerzo muy grande por parte de Europa de empujar estas dinámicas, de hacer que los superordenadores que hay en Europa pues se utilicen, que sean relevantes, que las cosas que se desarrollen lleguen al sector privado y demás. O sea que tenemos ahí un esfuerzo muy grande puesto y un reto, porque en el fondo el propio Barcelona Supercomputing no era su especialidad hacer esto, con lo cual estás poniéndolos ahora a generar soluciones y a generar conocimiento que sea transferible para que nos podamos poner las pilas de forma rápida, ¿vale? A nivel de lo que son temas de campos científicos que se han desarrollado, pues tenemos ciencias de la vida y medicina, temas de química y nanociencia
ingeniería, astrofísica, física de altas energías, o sea, tenemos ciencias de la Tierra. De hecho, uno de los modelos que se ha hecho son top en el mundo en temas de simulación de clima, o sea que ahí estamos súper bien. Y ahora de lo que yo os vendré a hablar más, porque en el fondo yo acabo de llegar hace un año. ¡Ups! ¡Ay! Claro, metí una... Vale. Aquí ahora aparecía un cuadradito con un nuevo departamento, que es el Departamento de Ciencias Sociales y Computacionales, pero no lo mandé a tiempo. No, que va todo mío. Pero el departamento, o sea, no había ningún departamento que estuviese haciendo temas de ciencias sociales y humanidades, ¿vale? Entonces, hace un año y medio, básicamente, se crea el departamento y yo entro hace un año a llevar la parte de ciencias sociales, ¿vale? ¿Por qué es relevante tener un departamento de ciencias sociales y humanidades? Pues si os fijáis, la inteligencia artificial ha avanzado muchísimo en lo que es computational vision, o sea, todo lo que es identificación de patronos y modelos de lenguaje, ¿vale? Pero en realidad lo que le falta más es como conocimiento causal de las cosas profundas que no estén en el dato. O sea, aún seguimos siendo superiores a lo que son las máquinas siempre y cuando la máquina no tenga el dato relevante para entender la causalidad de las cosas, ¿vale? Esto quiere decir que aún dependemos mucho de que le demos las cosas muy ordenaditas a la máquina para que la máquina pueda aprenderlas, ¿sí? Entonces es como un momento muy único de que la expertise muy profunda es de un valor altísimo para poder diseñar estos sistemas que luego puedan generar unas máquinas que efectivamente todo el resto del mundo podrá utilizar, y en este sentido es de un alto valor. Pero tenemos que tener mucha conciencia de que este expertise tiene que estar en ese tratamiento del dato, ¿no? Entonces, os contaré un par de ejemplos de lo que están haciendo humanidades y después me centraré en cosas que son más las que estoy haciendo yo, que son ciencias sociales y en particular temas de políticas públicas, ¿vale? Pero en humanidades hay un par de cosas que a mí me parecen muy bonitas de contar y que nos dan una idea de... Pensamos que estamos revolucionando, ¿no? Que el futuro se nos come y tal, pero una cosa que nos podemos encontrar es que el pasado se nos coma también, y en positivo. Y os explico un poco, ¿no? Hay dos líneas que me parecen súper bonitas de humanidades computacionales. Una es la recuperación de archivos de la Edad Media, la cultura de registrar todo lo que estaba pasando en la Edad Media es brutal. Cataluña tiene archivos riquísimos, de los más ricos de esta época en Europa, y en cambio nuestra capacidad de entenderlo, y que de hecho nos contarían pues el origen de lo que somos, porque son 1000 años en los que se generan todas las instituciones, o sea, pasan cosas súper relevantes, ¿no? Pero nuestra capacidad de entender todo lo que está ahí pues viene limitada por la paciencia de unos pocos de irse y mirarse los pergaminos y de poderse entender lo que no sé qué, lo que no sé cuánto está. Total que al final igual hemos analizado un 1% de los textos que están ahí. Y uno de los esfuerzos que se está haciendo es coger este expertise de estos... Actualmente hay 8 personas en el mundo que son capaces de entender esos pergaminos y pedirles que nos expliquen el proceso, o sea, como ponerlos a interactuar con personas que están más especializadas en temas computacionales para ver cómo desglosamos el proceso que ellos hacen para contárselo, para que una máquina pueda entender lo que la persona está haciendo y hacerlo de forma escalada. Y esto involucra desde identificar en un pergamino qué parte es texto, qué parte no, qué parte es letra, qué parte no, qué letras eran letras en ese momento, qué ahora son letras ahora. La caligrafía cambia mucho porque son cosas escritas a mano y cambia según la persona que lo está escribiendo, pero igual hay identificadores de personas que igual no era el nombre, pero era un símbolo que en aquel momento, ¿no? Entonces, todas las cositas que el experto mira y ya entiende y ya no ni le hace falta explicitar, es información que es muy importante que la máquina sea capaz de entender para poder empezar a encontrar una sistemática y empezar a coger estos pergaminos y poder entender de una manera sistemática lo que pasó. Claro, si de repente tenemos un ChatGPT experto en leer esos archivos, de repente la conversación sobre las implicaciones que tiene lo que nos está pasando ahora igual nos cambia mucho, porque igual
entender lo que ha pasado en los últimos 1000 años, ¿no? Nos lleva a decir, bueno, esto es lo mismo que pasó en ese momento, fijaros que ahí fue clave este liderazgo de no sé, o sea, igual descubrimos cosas que ni ahora sabemos, ¿no? O sea, que hay como ahí un potencial muy grande, pero es importantísimo tener a los 8 expertos que no, ¿sabes? Que son esos 8 y ya está, juntados con expertos en IA a trabajar conjuntamente para hacer que estos modelos sean accesibles para todo el mundo, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo, que también es otro caso de uso, digamos, que están trabajando muy a fondo, es el tema de todo el análisis de espacios arqueológicos, ¿no? Pues dónde están los espacios arqueológicos, dónde están los siguientes que aún no hemos visto, pues es una de las cosas que es relevante tanto para ir a ver dónde picarás, como para saber si puedes construir el metro por aquí o no, porque te vas a encontrar ahí algo, ¿no? O sea, tiene una relevancia a muchos niveles poder entender dónde hay yacimientos que aún no hemos encontrado, ¿no? Entonces, si tú pones el mapa del mundo y le dices dónde están ya ahora los yacimientos, pues si le pones un modelo de aprendizaje con toda la información del mundo, pues seguramente te va a predecir con una accuracy súper alta que no hay en el siguiente espacio, porque el espacio donde hay yacimientos arqueológicos encontrados aún es muy pequeño. Entonces, o le acotas un poquito o no te vas a saber identificar, no tienes suficiente información para poder ver cuáles son los determinantes de qué tal. Pero si te coges una persona experta que dice, bueno, si estamos mirando en según qué época, era muy importante entender que en ese momento lo único que hacía la gente era andar y, por tanto, no vayamos a buscar en cualquier sitio del mundo, vayamos a buscar entre los yacimientos que ya están, circuitos donde se podía ir andando en invierno y en verano durante todo el año, para tal, y de repente ahí empiezas a tener que la máquina ya sí empieza a entender dónde puede haber nuevos yacimientos porque son los que conectan las distintas ciudades, y si empiezas a decir, bueno, pero ahora ya no solo tengo burro y por tanto puedo andar, ¿no? Puedo llegar a otro, y ahora tengo barcos, y de repente vas reconstruyendo la construcción de las ciudades de una manera muy distinta, ¿no? Saber qué dato le tienes que dar al modelo, esto te lo va a poder decir la persona que se ha roto la cabeza en pensar todas estas cosas, ¿vale? Entonces, poder crear este tipo de inteligencias es muy importante que vaya de la mano de personas que entienden los problemas con profundidad, ¿vale? Vale, entonces, en el contexto, o sea, yo os contaré mucho del rol que yo creo que tenemos, o sea, hablábamos mucho de liderazgos que podemos tener en Europa, si tenemos que intentar hacer lo que los otros ya han hecho rápido y a ver si conseguimos atraparlos y nos alucinamos y pensamos que lo haremos mejor. Pero también hay que poder pensar qué es lo que Europa tiene que no tienen otros. Y si ahora nos miramos qué es lo que tiene Europa que no tienen otros, es unas garantías legales brutales, pero que nadie es capaz de superar. O sea, tenemos un GDPR que es la leche y un AI Act que es la leche, pero una incapacidad de ofrecer garantías de que se va a cumplir, que al final es bloqueante. Entonces, o nos convertimos en super cracks en ofrecer soluciones de cómo se hace esto bien y de forma escalable y tal, o si no, nos vamos a quedar ahí medio muertos, ¿no? Entonces, lo mismo digo con el rol de los servicios públicos y de la administración. Tenemos un mundo que está en un momento que el rol de la administración pública está con una reputación por los suelos. Y no es sorprendente que lo esté, y me gustaría comentar como estas dos cositas en concreto, cómo va a ser en lo que me voy a centrar, un poco de pensar el rol que la inteligencia artificial puede tener y que nos puede hacer únicos en Europa, y que esto requiere un liderazgo, por otro lado, de instituciones como vosotros, que al final el liderazgo va a consistir en coger personas expertas, estén donde estén, en un tema muy concreto y ponerlos a trabajar en un tema que nos vaya a servir a todos, no ponernos a competir, a ver quién genera el lenguaje para hablar de datos de bancos, ¿no? Si tenemos al BBV y a la Caixa generando sistemas de información parecidos, pues pongámoslos a trabajar y que generen ya un idioma que podamos utilizar todos, ¿no? O en seguros, ¿no? Pues que nos pongamos todos de acuerdo en cuál va a ser el estándar. Bueno, a lo que iba, administración pública. O sea, cuando hablamos de la administración pública, hablamos como si fuera un singular, ¿no? Pero en realidad, si hablas de la administración pública, tienes
muchos niveles de gobernanza, ¿no? Tienes los gobiernos, bueno, tienes Europa, tienes los países, tienes las comunidades autónomas, tienes las provincias, tienes los municipios, luego tienes por competencias, educación, industria, trabajo, seguridad social, o sea, tienes ahí una marabunta de personas, cada una con sus responsabilidades y sobre todo cada una con sus competencias y con sus datos fragmentados que básicamente tú tienes el dato que tú has tenido que recoger para esa tarea y ya está. Entonces tenemos un montón de, si piensas en la administración, es increíble la marabunta de datos que estamos generando. Y también es igualmente increíble lo poco que se pueden utilizar porque los tiene cada uno, ¿no? Y que por qué no hemos construido infraestructuras suficientemente seguras y un lenguaje común sobre lo que quiere decir tratar un dato bien, cómo se valida esto, cómo se hace esto de una manera más o menos escalable, a lo cual hace que este dato no se utilice, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Tienes administración pública que tiene información mínima y que lo que yo hago, además está interviniendo en un sistema social que es increíblemente complejo. Tienes los individuos, tienes las empresas, tienes las distintas unidades administrativas. Todos, si has hecho mínimamente economía, sabes que todo afecta a todo. O sea, cualquier cosa que tú cambies va a hacer que los demás cambien su comportamiento y esta tenga un movimiento en cadena. ¿Cómo puede ser que estemos tomando decisiones sin tener toda la visión completa? No solo esto, sino que encima cuando yo tengo que definir que este bien, este servicio te lo quiero dar como administración pública a ti como empresa o a ti como ciudadano, te pido toda una serie de información que yo como administración ya tengo. Pero porque no la tengo yo, la tiene la data, te la vuelvo a pedir que me la tal. Más burocracia, gente que verifique los papeles, que no sé qué, cuando es que ya están en otro lado, ¿no? Y esto es muy, o sea, tiene un impacto, o sea, si vamos mirando las capas en las que la gente se pierde porque la burocracia es increíble, pues tenemos que el non-take-up de los servicios públicos es brutal, ¿no? De la media de las ayudas y tal que van a empresas y a familias, un 30% llegan a la target population. O sea, tú tienes ahí una población objetivo y resulta que el 30% lo reciben. Estás creando unas capas de burocracia brutal para luego que llegue al 30%. Pues es muy frustrante, ¿sí? Es muy frustrante y es muy frustrante pensar que aquí la inteligencia artificial nos va a solucionar algo. O sea, aquí es un tema de que si no solucionamos el problema de base, que es la gestión de los datos y que estos datos se puedan unir y que nos puedan ayudar a que todas estas expertise muy concretas se puedan poner en un modelo común de forma responsable, pero que se pueda ir integrando, ¿vale? Otro reto que es importante es, ahora os he hablado básicamente de cómo conseguir que un dato me dé una visión de, uno, quién tiene que recibir qué y poderlo dar de una manera rápida. Dos, poder tomar decisiones con un mínimo de conciencia de lo que se está haciendo, ¿sí? Pero si encima después tú no solo quieres predecir, sino que quieres ser proactivo y definir qué es lo que va a pasar, aquí necesitas aquí la causalidad empieza a ser muy relevante, ¿sí? Entonces, esfuerzos que estamos haciendo a distintos niveles para poder crear como estos sistemas que poco a poco nos vayan dando la información relevante para poder tomar esta toma de decisiones más estratégica, ¿no? Que podamos definir el futuro, que no solo el futuro se nos coma, sino que podamos tener cierta capacidad de intervención. Si piensas en la pura administración, porque todo lo que he dicho me diréis, vale, sí, súper guay, pero entonces, ¿qué? ¿No? Pues mira, en un contexto muy concreto hemos empezado a avanzar pensando en las siguientes cosas. Pongamos, la administración pública no es muy consciente de todo lo que se está haciendo en una materia concreta, ¿vale? Pongamos que es mercado laboral. Tú querrías ver qué se está haciendo a nivel europeo, qué directivas hay, a nivel español qué directivas hay, a nivel de comunidades autónomas y de municipios, ¿vale? Y dices, ¿dónde está recogido todo lo que se hace? O sea, ¿cómo sabemos qué se está haciendo en temas de una materia? Y dices, están las leyes.
todo está redactado, todo hay decretos y hay normas y hay todo que definen todo lo que se hace en la administración pública, está en algún BOE, en algún DOC, en algo que describe esa acción. Bueno, pues igual si ponemos modelos a empezar a extraer esa información, yo puedo entender, puedo tener una visión, si estoy en educación y estoy pensando de dar una ayuda, porque tenemos los niveles de pobreza más elevados de Europa, resulta que tú puedes decir, bueno, pues voy a dar ayudas a las familias, pero ¿qué ayudas estamos dando ya a familias? Desde trabajo, desde derechos sociales, tal, ¿a quién nos estamos dejando? Yo desde educación, que creo que es fundamental que los niños vengan con un poco a flote, digamos, a aprender. ¿Cómo entiendo yo? Pues si fuéramos muy solventes entendiendo los textos legales, resulta que tú puedes empezar a tener un resumen de qué es lo que se está haciendo, qué impacto tiene sobre las familias y dónde están los vacíos, y ahí puedes tomar una decisión de tú, desde educación, desde mi municipio, qué es lo que yo puedo hacer para que mi población esté mejor, ¿vale? O sea que hay una línea de investigación muy particular que es intentar, digamos, tomar la información de qué es lo que se está haciendo en materias concretas a través de ser muy efectivos analizando textos legales. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que ponemos un ChatGPT y le alimentamos con todos los textos legales? Pues no, porque ahí hay todo un tema de ordenamiento jurídico, qué va encima de qué, todas las jerarquías, qué manda, qué va por encima. O sea, es muy complicado. Necesitamos a alguien muy experto en este tema que esté ayudándonos en esto y otra persona que sea capaz de, como con Computer Vision, coger los PDFs de los BOEs y sacas ahí texto que después puedes meter en una tal. O sea, ahí hay una complejidad muy grande, pero no hace falta que todos nos pongamos a hacer algo. Si unos lo hacen en materia de mercado laboral, pues igual pues ese modelo ya podría ser el modelo fundacional, digamos, para el resto, ¿no? Y así, o sea, como que sería muy bueno que cada uno dijera qué es lo que va a estar haciendo y que confiáramos en los procesos, ¿no? Que pusiéramos como estándares de cómo queremos que se expliquen esos procesos para que se puedan escalar al máximo, ¿vale? Y después hay otra cosa que es todo este sistema. Cuando tú ya tienes todas las acciones, después puedes tener los impactos, ¿no? Puedes tener los datos administrativos que te indican quién ha recibido qué y qué está haciendo cada persona, que podría darte la visión de los impactos, o sea, unos qué estamos haciendo y el otro los impactos. Pues ahí puedes empezar, los economistas, esto ya sí, coger datos observacionales con variaciones medio controladas y sacar inferencias. Ahí uno puede empezar a entender cuáles son las causalidades detrás o cuáles son los parámetros que son relevantes que estén ahí en el modelo y cuál es el dato que es conveniente tener ahí para poder hacer estas contrafactuales, ¿vale? Y si unos hacen los modelos de cómo reaccionan las familias, los otros hacen los modelos de cómo reaccionan las empresas si hago esto y los demás, de repente vamos a poder ir construyendo estos modelos de agentes, ¿no? Que vayan ayudándonos a alinearnos y a poder tomar unas decisiones que contribuyan a que todos vayamos mejor, ¿no? Vale, entonces, la parte de leyes es un tema que sí que no hay como, es un tema de ponerse a trabajar en ello, o sea, cómo de las leyes, cómo aprovechamos todo ese texto legal para aprender rápido qué se está haciendo sobre cosas. Eso es un tema que no requiere liderazgo, sino organización. Es decir, quién hace qué y cómo, y entonces ahí nos vamos compartiendo y por tanto estas dinámicas de este tipo de grupos son muy buenas para esto. Pero luego está el otro, que es el dato administrativo, que ahí, cómo superamos las barreras que ahora mismo nos bloquean, sí que creo que es un tema que requiere, o sea, bueno, os lo comento en un segundo, ¿no? Pero básicamente tú puedes recoger un dato si lo vas a tener, si está justificado para la acción que tú tienes que tener, ¿sí? Que tú vas a hacer. O sea, si yo necesito saber que tú eres no sé quién con este DNI para poder darte una ayuda, pues recojo ese dato porque lo tal. Entonces, la recogida del dato tiene que estar justificada por la acción que tú tienes que dar. Vale. Pero luego podrías compartir el dato. O sea, el GDPR te permite juntar el dato y los países del norte son brillantes en compartir los datos y utilizarlos. ¿Y por qué aquí no? ¿Vale? Entonces, hay como dos cositas, una que me la dejaré un poco, que es que, porque creo que se podría cambiar, que es que resulta que aquí, bueno,
Un segundo. O sea, básicamente lo que realmente te pide el GDPR, y me he dejado el punto más importante, es que te permite compartir un dato que tú has recogido si es para el bien público. Es decir, que si tú argumentas que ese dato lo vas a utilizar para hacer una mejora en la política pública, pues esto claramente tendría que ser un bien público, ¿vale? Pero no solo es eso, sino que luego te dice, tienes que garantizar que el dato que estás transfiriendo es el mínimo necesario para dar respuesta a esa pregunta que es de bien público. ¿Vale? La metodología que la persona va a utilizar para analizar y dar respuesta a esa pregunta tiene que ser la adecuada. Ajá, ¿vale? Y solo la persona que necesita acceder a ese dato para dar respuesta a eso tiene que tener acceso a ese dato. ¿Sí? Entonces, todo esto ¿quién se pone a evaluar esto? Se pone a evaluar esto una persona que normalmente es de legal. Y a una persona de legal le pides todo esto y te dice, ostras, pues yo básicamente puedo garantizar que esto se cumple. No. Porque yo no sé el otro no sé si el dato mínimo que me está pidiendo sí es este. Y si la metodología que va a utilizar igual está utilizando mis datos, yo qué sé, igual tienen un sesgo que yo no me he dado cuenta que tenía y ahora le doy y va a sacar una respuesta a una pregunta que igual no es. Y luego yo sé dónde van a tener guardados estos datos. Bueno, puedo pedirle el Data Management Plan, pero todo el mundo sabe que después la probabilidad de que esto se quede en algún sitio que sea el laptop de alguien es grande, ¿sí? Entonces la respuesta es siempre que no. La respuesta es que no, porque no hay maneras de garantizar que el sí, ¿sí? Entonces, aquí es donde creo que hay un espacio muy, muy, muy grande y que sí que podríamos tener un liderazgo importante dentro del mundo, digamos, de cómo haces que todo el proceso o sea, si pusieras expertos a mirar si la propuesta cumple todos estos requerimientos, pensar cómo lo haríamos de una manera que sea machine actionable, o sea, cómo haces que ese proceso, al final, el dato mínimo os pongo un ejemplo muy concreto, ¿no? Pero había, o sea, hay muchos casos de que pues no se puede desahuciar a una familia que esté en estado de vulnerabilidad, ¿vale? Pero la policía no necesariamente sabe si esa familia lo está o no y le pide a derechos sociales, ¿me pasas los datos de vulnerabilidad y derechos sociales? Dice, yo pasarte a ti la base de datos de vulnerabilidad, eso es una locura. ¿Qué vas a hacer tú con esa base de datos? El dato mínimo necesario, pues obviamente no. ¿Cómo te voy a pasar yo toda mi base de datos? Tú lo único que necesitas saber es si sí o si no. Bueno, en esta conversación resulta que tú podrías decirles, oye, ¿qué tal el 01 de que tú me pases tu base de datos de familia y yo como derechos sociales solo te paso un 01 de si los puedes desahuciar o no? ¿Con eso tendría suficiente? Con eso tendría suficiente. ¿Vale? Pero esa conversación no se da, porque no hay nadie que esté allí con ese conocimiento básico de lo que necesitas y lo que no necesitas, ¿vale? Entonces, es una súper lástima. O sea, no puede ser que estemos no haciendo bien las cosas como administración porque no hacemos el esfuerzo de hacer esto, y que además, pensando que es que lo tendremos que hacer un número finito de veces hasta que entrenemos suficientes casos de las casuísticas que se den para poder ir desencallando. Y que si no lo desencallamos en todos, pues al menos empecemos, porque ahora mismo estamos encallados a full, ¿sí? Entonces, si la metodología es adecuada o no, la mayoría de las cosas para las cuales queremos los datos es eso, es un 0,1 para validar que la norma se cumple o que no, es muy poca cosa. Entonces, muy rápido podríamos decir que sí. ¿Vale? O sea, podríamos poner a una máquina rápidamente a identificar si eso tiene un problema claro que haya identificado la literatura previamente. Hay otro de los grupos, por ejemplo, que está mirando qué metodologías se utilizan para encontrar relaciones entre variables, ¿no? Pues regresiones es lo que se utiliza más, y el número de las variables control que se utilizan también son unas muy determinadas. Por tanto, que un modelo aprenda que si quieres aprender los salarios, lo que tienes que meterle es esto, esto y esto y esto. Si tú le haces una propuesta y dices, quiero utilizar estos datos para esto y te pido estos datos porque esto y esto y esto, el modelo fácilmente puede verificar que me estás pidiendo los datos que me pide todo el mundo, o sea, que no me estás pidiendo nada raro, ¿no? Y si hay alguna cosa nueva, pues bueno, ahí sí lo mandas al experto que valide y genere esa nueva forma de validar cosas que vayan surgiendo que sean nuevas, ¿no? Y ahí yo creo que sí que hay
una posibilidad enorme que también tiene que ver con los temas que estabais hablando antes de temas de seguros, ¿no? En el momento que hayamos generado el lenguaje de cada casuística y tal, entrenar modelos va a ser muy sencillo, pero ahora mismo quieres ir rápido, ¿no? Quiero pensar ya qué lenguaje tengo que utilizar ya, pero es que no, tienes que ser muy específico para cada casuística, para cada tipo de seguro. Bueno, pero organicémonos quién se va a poner a liderar el lenguaje para cada tema. Y allí explotémoslo entre todos, porque lo que sí que está muy claro es que no tiene sentido generar distintos idiomas para lo mismo, que es lo que nos va a acabar pesando, ¿no? Entonces, si somos muy top en generar estos metadatos que nos hablen de los datos de una manera, digamos, ¿no? ¿Esto para qué te puede servir? Este dato fue recogido de esta manera y, por tanto, te puede servir para validar no sé qué tema de seguros de vida. Vale. No te puede servir para esta otra cosa porque no es un buen proxy para no sé qué. Y lo vas metiendo en metadatos y que todo esto se vaya, digamos, digiriendo por parte de máquinas que lo que sí que tienen es una capacidad brutal de leer todo lo que tú les digas. O sea que, aunque sea un palo entrarle toda esa información, quien se lo va a tener que leer es una máquina que no se cansa, con lo cual... Entonces, ahí yo sí creo que si queremos poder hacer una IA que sea líder en el sentido de respeto a la humanidad y a la sociedad a la que sirve, tenemos que trabajar esto muy bien, porque si no... lo que estamos haciendo es bloquearnos y ya está, ¿no? Entonces somos muy garantistas, pero tan garantistas que no hacemos nada, ¿sí? Yo no sé cómo voy de tiempo. Bien, te quedan todavía 10 minutos. Vale. Entonces, la forma que estamos trabajando esto es de una manera con un súper primer caso de uso, intentando hacer lo que querríamos que cada uno hiciera en su ámbito, intentarlo hacer en un contexto muy concreto, y es en el tema, digamos, que le llamamos pathways, que es que si tú naces en una sociedad, tienes que la administración afecta la manera en cómo te formas y cómo después te desarrollas en el mercado laboral de 1000 maneras, ¿no? Desde ofreciéndote educación, desde ofreciéndote upskilling, reskilling, después política industrial que afecta a lo que hacen las empresas, pero esto a la vez te afecta a ti. Y entonces, con un caso de uso muy concreto, estamos intentando como generar el sistema de información que poco a poco nos vaya sirviendo a todos para elaborar en temas que tengan que ver con esto, ¿vale? Y ahí estamos con cosas muy básicas o sea, hay todo un reto de... La política industrial, sirve muy poco. La evidencia empírica nos dice que la política industrial tiene muy poco efecto. ¿Por qué? Porque haces la política industrial y el que está tomando decisiones sobre qué estudiar y qué tal no sabe. No sabe que es en el barrio, en el municipio de al lado. O sea, todo el tema granularidad, que también ha salido un montón, súper importante. A mí que me digas que este trabajo tiene una inserción laboral de no sé qué porcentaje, bueno, pero ¿dónde? ¿Me tendré que ir a vivir? ¿Dónde? ¿Y me tendré que ir a estudiar? ¿Dónde? O sea, la granularidad para la toma de decisiones creo que es muy importante. Entonces estamos empezando a trabajar como... La otra cosa que decíamos es que para juntar datos tienes que tener un caso de uso muy concreto. Entonces vamos a juntar datos de la oferta. Otra cosa que pasa, pero otra cosa que pasa es, si tú tienes 16 años, te orienta el educador del colegio. Si dejas los estudios un momento y te vas a trabajar un tiempo, ya pasas al circuito servicios de ocupación. La oferta educativa de servicios de ocupación no se comunica con la de educación. Si te vas fuera, te vas y te pasas a un mercado que es muy distinto, que no está tan bien trabajado, ¿no? Pues un niño de 18 años que se ha pasado 2 años fuera, pues conviene que entre en el circuito digamos, más ordinario, ¿no? Y al revés, una persona que tiene 30 años y qué tal, pues meterlo en una FP. O sea, como que estos dos sistemas resulta que están separados. Uno tiene mucha más flexibilidad que los otros. No se informan. Se está invirtiendo un montón de dinero en orientadores aquí y aquí, pero ninguno tiene la información de los dos. Pues estamos empezando por una cosa muy básica, que es integrar estos dos sistemas de información, que la gente cuando vaya pueda ver todas las opciones, y ahí tenemos el reto de la granularidad,
de poder dar información. Yo vivo en este municipio, en mi municipio no existe, solo hay una FP, no sé qué debo hacer, me voy a vivir a Madrid, que es lo que está más cerca, y que es la ciudad o Barcelona o Madrid o las ciudades grandes, pero igual no, igual en el municipio de al lado hay otro FP que es súper, que está viendo además un esfuerzo muy grande de promover un tipo de industria, pero yo no tengo ni idea. Entonces igual me podría ir ahí, que encima vive mi tía, y podría irme allí y no me entero, ¿no? Entonces es como ayudamos a las personas a saber qué es lo que hay, con integración de los distintos sistemas puramente de cuál es la oferta, y después que poco a poco estos sistemas de orientación puedan ir integrando, pues si tú te vas a estudiar a este municipio, que sepas que hay una política industrial que está promoviendo este sector ahí, por tanto que vas a ajustar la probabilidad de que estés empleado no solo con datos anteriores, sino con anticipación de lo que creemos que va a pasar con las políticas, con esto, ¿no? con la promoción industrial, ¿no? Entonces, poco a poco ir añadiendo estas capas, como os podéis imaginar no va a ser rápido, pero ojalá os podamos ir contando, pero todo con esta lógica de ir integrando sistemas de información, de demostrar que sí se puede en contextos muy concretos, de aprovechar toda la granularidad que ya sabemos que existe, y también la capacidad de integrar textos legales para entender, ¿no?, qué ayudas existen, dónde, en qué municipios y para qué, porque nadie sabe toda esta información, solo los textos legales lo saben. Y con todo esto poder ir avanzando a lo que podría ser un ejemplo de una administración que sea un uno, que aunque la persona que esté tomando la decisión X sea una, lo haga en un contexto en que es consciente de todo lo que se están haciendo los demás para facilitar esa alineación. ¿Vale? O sea que básicamente a nivel de áreas que nos hacen falta desarrollar, una es como la IA para extraer información de los textos legales, con esa ordenación y cómo entender todo eso, esa infraestructura legal, qué significa para el ciudadano o qué significa para la empresa. Después modelización conductual, porque para qué, o sea, nosotros vamos a hacerlo en el marco de una investigación ahora, pero para que estos modelos realmente puedan llegar al ciudadano, tenemos que poder demostrar que esta granularidad hace que el comportamiento sea distinto, porque si no, no nos lo van a dejar utilizar con tanta granularidad. O sea, al final, cuando dices, quiero juntar esto con esto, tienes a alguien que mira los costes-beneficios, y si ven que, ostras, esto hace que la persona que antes se iba sistemáticamente a Madrid ahora se quede en su municipio o se vaya al de al lado, y por tanto no hay tanta presión en el habitaje y no hay mil otras cosas, pues igual el beneficio queda muy claro, y por tanto nos van a permitir unir estos datos con ese nivel de granularidad, ¿vale? Pero esto sí que requiere esta modelización de la conducta en base a incentivos. Si ahora cambiamos esto, ¿cómo va a cambiar mis incentivos? ¿Cómo va a cambiar mi toma de decisiones pensando en personas, empresas y demás? Y luego de ir poniendo los distintos agentes que sabemos que están en el sistema y irlos integrando para poder ir alineando a todos estos sistemas. ¿Sí? Pues ya está, básicamente es que la IA es una oportunidad brutal de hacer lo que querríamos hacer bien, hacerlo bien, con todas las garantías, pero que hace falta arremangarse, trabajar mucho, coger expertos y ordenarlos. ¿Quién va a ser el experto en qué? Y especializarnos. Y coordinarnos bien. Creo que aquí un liderazgo, hay mucho de naturaleza de bien público en todo esto, porque al final hacerlo uno en su idioma para que sea útil para los demás, pues al final hace un servicio para los demás, que estaría bien que hubiera un liderazgo fuerte de definir quién va a generar los lenguajes de cada cosa y que ya estuviera sistematizado, que fuera así. Y luego ir pensando que todo lo que querríamos poder hacer para asegurar estas garantías, ya en lugar de ponernos a pensar cómo lo haríamos a nivel de expertos, ya cuando estemos con los expertos, ya pensar cómo hacemos que esto se haga machine actionable, y que la propia regulación tenga en cuenta que esto, para ser verificable, va a tener que ser machine actionable. O sea que vamos a poner una regulación que podamos pensarla, que se pueda verificar con sistemas machine actionable, porque si no, al final tampoco lo vas a poder verificar del todo. ¿Sí?
Y nada, estas infraestructuras pues, nos permitirían ser lo que querríamos ser, ¿no? Que es sociedades solventes, pero éticas y eficientes, y que el estado de bienestar no se nos cuele en toda esta, sino que podamos aflotarlo y hacerlo instrumental y decisivo para que las sociedades vayan mejor. Y nada, y el Banco de España ya lo tenemos como aliado en todo esto, y que quien tenga cosas a ofrecernos para nuestro caso de uso concreto, súper bienvenidos a colaborar, que podamos aprovechar los datos que estéis generando para alimentar distintas realidades de los municipios, ¿no? El tema de planificación urbanística y todo lo demás, todo esto cada vez tenemos que entender todo esto como un uno, y tenemos que entender las realidades locales mucho más, y creo que aquí tenemos grandes oportunidades, o sea que encantados de colaborar y ya está. Muchísimas gracias, Caterina. La verdad es que ha sido interesantísima esta presentación y, bueno, tengo que decir que enlaza mucho con la dinámica y la genética propia del observatorio, en donde precisamente estamos instituciones, empresas, pero sobre todo estamos personas, compañeros, ciudadanos, que estamos intentando hacer cosas en bien del beneficio común y del bien común y de ese bien público al que hacía referencia. De hecho, llevamos unos años intentando poner en marcha un Green Data Space. Es un proyecto que hemos intentado ya afianzar y que no hemos terminado de concretar, pero estaría en esta línea de ideas de qué cosas se pueden hacer teniendo las infraestructuras y, sobre todo, luego, en vuestro caso, infraestructuras y, además, personas tan relevantes como tú y como el equipo que está trabajando. Yo quería proponeros que inmediatamente hagamos la apertura de la mesa, que no abramos porque vamos un poco justos de tiempo, y además así podríamos tener una visión coral y que dejemos las preguntas para el final de las 4 presentaciones cortas que ahora va a haber. Ahora va a haber 10 minutos de cada uno de los invitados, y la idea sería, yo propondría que los que están en híbrido, que incluso si tienen preguntas las vayan poniendo en el chat, porque yo creo que va a ser el método más fácil al final. Nos van a quedar muy pocos minutos, como os decía antes, a las 2 está previsto que paremos y tendremos que cerrar el acto. Entonces, yo creo que debemos de empezar de forma inmediata con la mesa panel. Primero, lo vamos a hacer en el orden que está precisamente en la fotografía. Yo creo que empezaríamos entonces con María Novas. María Novas es licenciada en Matemáticas por la Universidad de Oviedo, inició su carrera profesional en Everis, que ahora es NTT Data, y en el año 2003, hace ya más de 20 años, se incorporó al Instituto Nacional de Estadística, donde desarrolló su labor primero en el índice de precios de la vivienda durante bastantes años, hasta que luego ya se trasladó al Ministerio de Economía y volvió después también al INE ya en el área de metodología, incorporándose a ese departamento y allí desarrollando toda su labor dentro del ámbito de las series temporales y las aplicaciones de técnicas de Machine Learning hasta octubre de 2023, formando parte del Centro de Excelencia de Eurostat en el ámbito de divisiones, en el ámbito de series temporales. Durante un tiempo estuvo en AIREF también, en el ámbito de la División de Análisis Económico, y desde el año 2025 es la subdirectora general de Metodología y Diseño de Muestras del INE. De forma que, bueno, tenemos 10 minutos para que nos des una panorámica desde tu perspectiva de estos temas. Bueno, muchas gracias, Manuel, por la presentación. Y, bueno, Caterina, no puedo estar más de acuerdo contigo en que algo es un reto que tenemos también todas las oficinas de estadística, digamos, poner a disposición de todos los usuarios los datos, ¿no? O sea, unos datos interrelacionados, como bien dices, que estén metadatados y que todos sepamos ese lenguaje, digamos, esa comunicación que nos están dando los datos. Entonces, bueno, para comenzar, sobra decir, ¿no?, que la inteligencia artificial ofrece ventajas incomparables en el ámbito de la estadística oficial y frenar su avance pondría unos límites a la innovación que no nos podemos permitir. O sea, hay que usar la IA y desde un punto, o sea, hay que tener en cuenta, hay que usarla correctamente, ¿no?, regulada y supervisada.
En particular, en las técnicas de Machine Learning, como ha explicado Sandra, pues ya estamos aplicándola bastante en casos de uso en la estadística oficial. Y, bueno, como sabéis, estos métodos lo que tienen es un poder predictivo que incluso supera a la estadística clásica en algunos ámbitos, ¿no? Entonces, el problema que tienen estas técnicas es que se perciben como cajas negras, ¿no? Entonces, nuestra labor desde el INE es, digamos, explicar, ¿no?, estas técnicas, estos modelos que se utilizan, teniendo en cuenta un poco, pues, siguiendo, ¿no?, la coherencia del Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas, en lo que se nos pide, pues, transparencia, explicación y rigor en los modelos que utilizamos. Además, estas técnicas lo que necesitan son grandes volúmenes de datos, ¿vale? Y de grandes volúmenes de datos interrelacionados. Entonces, ahí es donde vemos un poco el reto que tenemos todas las oficinas de estadística, que es poner a disposición de los usuarios, de los científicos y analistas, todos estos datos interrelacionados y, como consecuencia, con un sistema de metadatos que debería ser un sistema de metadatos estándar a nivel nacional y, si somos ambiciosos ya, pues estándar a nivel internacional, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es un poco lo que estamos haciendo todas las oficinas de estadísticas, estamos, digamos, trabajando en esa construcción de plataformas de datos interrelacionados y el INE lo que está centrando es el impulso en compartir todo lo que son datos estadísticos en el sistema estadístico nacional, ¿vale? Entonces, bueno, el segundo reto en el que nos planteamos ahora todas las oficinas de estadística es introducir la IA generativa tanto en la institución como en la estadística oficial. En la institución, porque lo que queremos es, bueno, pues que todos los empleados, que ya lo estamos haciendo, y casi todas las instituciones, ¿no?, ya tienen un poco integrada la IA generativa, a no ser que, digamos, que no se les permita, ¿no? En el día a día, pues utilizamos la manipulación de textos, sobre todo resúmenes, ¿no?, traducciones, ya empezamos a utilizar todos la IA generativa y nos supone un ahorro significativo, ¿no?, de tiempo en nuestro trabajo diario. Pero en la estadística oficial también estamos ya, digamos, hemos recopilado un poco los casos de uso en los que vamos a utilizar la IA generativa, ¿no? Entonces, sobre todo, pues se concentran, pues, en la recogida de datos, ¿no? Ahora podemos ya empezar a utilizar fuentes de datos no estructuradas, que hasta ahora no pensábamos en ellas, ¿no? O también para la depuración del código, ¿no?, en el software, para la depuración de código, para cambiar traducir de un lenguaje a otro, e incluso también, por ejemplo, en el análisis, también vamos a empezar a utilizar IA generativa. En el procesamiento, pues como ha explicado Sandra, hay revisiones de las clasificaciones estadísticas, entonces, bueno, pues esta IA generativa nos permite utilizar literales por ejemplo, en este caso, este año, en la actividad económica, nos permite utilizar el literal de la actividad económica para clasificarlo y ponerle el código de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, ¿no?, la CNAE 2025. Y, bueno, también hay una parte importante de casos de uso de la IA generativa, que es la difusión, ¿de acuerdo? O sea, todas las oficinas, digamos que un caso de uso que es el más extendido internacionalmente es el desarrollo de un chatbot en las webs, ¿no?, de estadística, para que los usuarios puedan hacer preguntas al chatbot sobre la información que necesita, los datos estadísticos de los que quiera extraer información. También, pues, crear también notas de prensa, pues, automatizadas, y bueno, pero quizás este caso de uso, el chatbot, es un poco en el que nos estamos dedicando casi todas las oficinas de estadística. Y hay una iniciativa de Naciones Unidas, a la que seguramente, pues, empezaremos a participar, que es construir un contexto, un MCP, es un protocolo, un modelo que lo que nos va a permitir, o sea, ese protocolo lo que va a permitir es el puente entre lo que son las grandes tecnológicas, digamos, los asistentes de IA y las bases de datos de las oficinas de estadística, ¿de acuerdo? Entonces, esta iniciativa de Naciones Unidas lo que quiere es hablar con las grandes tecnológicas para decirles, mirad, aquí os vamos a hacer un puente único entre todas las soluciones comerciales y las oficinas de estadística para que recojáis los datos directamente de nuestras bases de datos. Porque, como sabéis, estos modelos del LLM al final lo que tienen es tienen una información estática, ¿vale? O sea, digamos que ese conocimiento que tienen los modelos se ha creado con los datos que se han utilizado para el entrenamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta iniciativa?
que puedan, digamos, conectarse a nuestras bases de datos y sacar los datos de las estadísticas oficiales en tiempo real. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues que los usuarios de las estadísticas tengan, digamos, datos directamente de las oficinas de estadísticas y, aparte, les proporcionamos la trazabilidad de esos datos, ¿no? Les vamos a decir, aquí tenéis el link donde podéis ver que los datos que os está ofreciendo estos asistentes comerciales son los que tenemos colgados en nuestras webs de estadística. Y, bueno, aparte, o sea, digamos que vamos a preparar todo, también chatbot individuales, cada país está trabajando ya en su chatbot individual, y eso, preparar digamos, este MCP, este modelo, para que los asistentes comerciales también puedan proporcionar esta información directamente de las oficinas de estadística. Porque para nosotros lo más importante, como sabéis, es la calidad, ¿no?, de las estadísticas oficiales y la confianza que tienen los usuarios en nuestras estadísticas. Y, por lo tanto, cuando empezamos a utilizar todos estos modelos tenemos que evaluar mucho estos modelos, que no produzcan, sabéis que producen sesgos, que pueden dar respuestas inconsistentes, y eso tiene que estar muy atado cuando los empecemos a utilizar. Así que, bueno, no tengo más que comentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María, y bueno, ya vemos que todo un reto, ¿no? Un reto que afortunadamente no hacemos solos, sino que se hace de la mano también de los colegas europeos y de Eurostat, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues, como decimos, vamos a seguir con esta visión panorámica y coral. En este caso ya va a ser Mónica Molés, una compañera del Banco de España. Ella es ingeniera informática por la Universidad de Castellón y tiene un programa directivo en Big Data, Business Analytics e IA por el IE. Lidera la iniciativa actualmente en el Banco de España de impulso a la inteligencia artificial de nuestro Plan Estratégico 2030 y es la subdirectora del nuevo Departamento de Experimentación y Aplicación de Nuevas Tecnologías bajo la Dirección General de Estrategia, Personas y Datos, a la que también pertenecemos nosotros. Este nuevo departamento, que tiene su sede en la sucursal de Barcelona, liderará el desarrollo de los proyectos estratégicos y transformacionales de inteligencia artificial del Banco de España, concentrando en el departamento la masa crítica de expertos en inteligencia artificial y científicos de datos para impulsar el desarrollo y la adopción de esta tecnología. Por ello, bueno, darte mucho las gracias, Mónica, porque creo que es un lujo para nosotros poder contar con tu presentación y tu experiencia. Gracias. Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias por la invitación y por esta visión tan transversal de cómo estamos aplicando la inteligencia artificial en los diferentes organismos. Yo, por seguir un poco también con el tema de esta mesa redonda, ¿no?, la clave para una guía social y humana, y siguiendo con el hilo de Caterina, con la que estamos colaborando en empezar esas investigaciones. La inteligencia artificial, como hemos comentado, es una tecnología que nos está arrollando. Todo el mundo habla de inteligencia artificial, hasta nuestros padres, que les era totalmente ajeno, ¿no? Está totalmente incluida en nuestro día a día, pero también esta adopción de la tecnología, que no es únicamente una tecnología, sino es una nueva forma de trabajar, tiene que ir acompañada por acompañar a las personas en la adopción de la tecnología, que no se sientan perdidos, que nadie se quede atrás, porque al final va a ser algo que vamos a tener en nuestro móvil, a quien le preguntamos cómo hacer las cosas, y la gente pues tiene que estar segura, ¿no?, de lo que está utilizando y, sobre todo, entender qué está utilizando, qué le va a acompañar en su día a día. Por eso nosotros en el Banco de España en esta iniciativa de impulso de la inteligencia artificial, además de desarrollar casos de uso y acompañarlo con una mejora de las capacidades tecnológicas, hemos diseñado todo un programa de acompañamiento y adopción en el uso responsable de la inteligencia artificial, ¿no?, con dos líneas de trabajo. Una que es la alfabetización en qué es la inteligencia artificial. Tenemos que entender como consumidores, como usuarios de esta tecnología, qué es la inteligencia artificial generativa y por qué nos responde como nos responde. Tenemos que entender por qué está generando estas respuestas para entender en qué podemos confiar, ¿no?, y qué salvaguardas, qué guardarraíles tenemos que adoptar en el uso de esta inteligencia artificial. Por ese lado, hemos estado y ya hemos lanzado un programa de alfabetización
a todos los empleados del banco, en el que se explica cuáles son los conceptos principales de la inteligencia artificial generativa y el uso responsable de esta tecnología. Por otro lado, hemos definido un modelo de gobierno en el uso responsable de inteligencia artificial, de forma que, además de que las personas sepan, ¿no?, qué significan estos conceptos, cuando estén utilizando un sistema desarrollado por el Banco de España, estén seguros de que ha seguido todo un modelo de gobierno y que incluye unos guardarraíles, ¿no? Este modelo de gobierno lo hemos basado, no hemos inventado nada nuevo, o sea, ya tenemos un modelo de gobierno de análisis de riesgos y consideramos que la inteligencia artificial es una pieza más en el análisis de riesgos de este modelo. Creemos que no tenemos que reinventar un modelo de gobierno nuevo para hacer más complejo, ¿no?, el uso y la adopción de la tecnología. De forma que este modelo de gobierno lo que hemos hecho ha sido adaptar el existente e incluir la inteligencia artificial y el análisis de los riesgos de la inteligencia artificial como un componente más que se integra en este modelo de gobierno. Además, hemos definido unos principios éticos que nos hemos basado en los estándares de todas las organizaciones. Hicimos un análisis exhaustivo de estos principios éticos y los adaptamos a los principios y valores de la organización. Acabamos con unos principios éticos que hemos publicado en la intranet, que son: la IA tiene que estar centrada en las personas, ¿no?, viene a ayudar a las personas y las personas son las que toman la decisión final con su juicio experto. Los sistemas que desarrollemos tienen que ser equitativos y tienen que evitar los sesgos. Los sistemas de inteligencia artificial que desarrollamos tienen que ser seguros y robustos, siguiendo todos los procedimientos de robustez y de seguridad de cualquier sistema tecnológico. Nosotros, como usuarios, tenemos que saber que estamos interactuando con una inteligencia artificial, ya sea a través de un asistente conversacional. El asistente conversacional nos tiene que indicar que el mensaje que hemos puesto, ¿no?, es: aunque lo intento, soy una inteligencia artificial generativa, aunque me esfuerzo en responderte bien, a veces me puedo equivocar, por favor, ¿no?, utiliza tu juicio experto para validar las respuestas que te estoy dando. Estos mensajes a través de asistentes conversacionales son importantes por el principio de transparencia, para que sepamos que estamos interactuando con una inteligencia artificial generativa. El mismo principio de transparencia lo aplicamos en la generación de imágenes generadas con IA generativa. Añadimos una marca de agua que indica que ha sido generado con inteligencia artificial, ¿no?, para que todo el mundo conozca, ¿no?, que se ha generado de esta forma. Es importante, ¿no?, porque este modelo de gobierno lo aplicamos desde el diseño de la solución de inteligencia artificial. Es importante que estén definidos claramente los roles y responsabilidades de cada uno de los actores que intervienen en el diseño y el desarrollo de un sistema de inteligencia artificial generativa. Desde el área de negocio, que identifica que tiene una necesidad que tiene que resolverse con esta tecnología, ¿no?, que tiene la responsabilidad de dar de alta este sistema que quiere que se desarrolle, tiene que darlo de alta en un inventario, en un catálogo, para que así se desencadene el análisis de riesgos multidimensional, involucrando a todos los actores. Pues hay que analizar si el sistema de IA que se quiere desarrollar es un caso de alto riesgo, es un caso prohibido, o no es un caso de alto riesgo, pero requiere del principio de transparencia. Hay que analizar los datos que va a utilizar este sistema de inteligencia artificial, analizar que no tenga sesgos, que están bien balanceados, que si contiene datos de carácter personal, que sean los mínimos indispensables. Hay que analizar el riesgo de la seguridad de la información y en caso de que queden riesgos residuales, hay que analizar los riesgos operacionales que pueden quedar tras la implementación de todas las medidas de mitigación. En este modelo de gobierno hemos definido estos roles claramente, y cada uno tiene
identificados cuáles son las responsabilidades que asume en este proceso de desarrollo y necesidad del uso de la inteligencia artificial. Y por último, incluimos un sexto principio ético, que es el uso sostenible con el medio ambiente. Sabemos que, todos sabemos, ¿no?, que estos grandes modelos de lenguaje son muy intensivos en el uso de energía. No queremos con este principio ético parar la innovación ni limitar el uso de la inteligencia artificial en la organización, pero sí que se pueden aplicar ciertas medidas que reduzcan el número de tokens que estamos pidiendo a un gran modelo de lenguaje, ¿no? Pues, por ejemplo, aplicar técnicas de cacheado. Si identifico que muchos empleados me están preguntando por cuántos días de teletrabajo tengo, quizá esa pregunta, ¿no?, la tengo que tener ya preparada sin tener que ir cada vez por los 3.000 empleados, ¿no? Esto es muy típico cuando cambian la política de teletrabajo, o cuando nos pusieron la política de teletrabajo, que entramos todos a la vez a preguntar cuántos días de teletrabajo teníamos, ¿no? Pues si identificamos que tenemos preguntas recurrentes, lo lógico es hacer un análisis, ¿no? Hay que monitorizar cuáles son las preguntas frecuentes, e identificar que esa pregunta no hace falta preguntársela cada vez al LLM y tenerla preparada de forma que cuando se identifica, el mismo asistente conversacional devuelve la respuesta sin tener que ir a preguntar, ¿no?, al LLM generalista y hacer uso de los tokens. En ese sentido queremos aplicar este principio de ser consecuentes y hacer un uso responsable, ¿no?, de la IA generativa para tener en cuenta al medio ambiente. Con todo este programa, ¿no?, de alfabetización y de un modelo de gobierno de uso responsable de la inteligencia artificial, lo que queremos es que los empleados, ¿no?, y los ciudadanos que utilicen en un futuro nuestros sistemas de inteligencia artificial estén seguros de que han seguido todas las validaciones, porque, como todos sabemos, ¿no?, pues la inteligencia artificial o la tecnología es una herramienta que podemos utilizar de una forma correcta para la que fue diseñado o de una forma más diferente, ¿no?, del principio con el que fue diseñado. Por eso creemos importante en el Banco de España que, además de que ese desarrollo de casos de uso y todo el impulso de la inteligencia artificial que estamos haciendo en la organización venga acompañado por un uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Mónica. Pues seguimos con el plan, ¿vale? Ahora ya sería el turno de Enrique. Enrique Monzón es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, es presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA, a la que pertenece este observatorio. El Observatorio VIDA es parte de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad. Él es el fundador y editor de la revista International Journal of Digital Accounting Research. Es premio por sus contribuciones a la enseñanza de la inteligencia artificial en contabilidad, la American Accounting Association, y está incluido en la lista de la Universidad de Stanford del 2% de los científicos más citados en todo el mundo a lo largo de muchos años. Desde el año 2019 todos los años ha sido un top dentro de las citas universitarias. Y bueno, cuando quieras nos cuentas. Bueno, pues muchas gracias. Yo voy a hablar lógicamente de la situación en la universidad, ¿no? Es decir, aquí hemos visto algunas encuestas en relación a la implementación de la IA en las pymes, el estudio que ha presentado Banco de España, realmente es muy interesante. Los niveles en la universidad somos, claro, es nuestro papel además, ¿no? Por tanto, evidentemente hay que decir que estamos en el tercer curso académico de inteligencia artificial. El primero lo perdimos, o mejor dicho, solamente fue un curso para early adopters porque pasó un poquito desapercibido el primer curso, cuando el primer ChatGPT, y además con tantos fallos y tal generaba bastantes reticencias, ¿no? Por tanto, ahora estamos en el segundo curso realmente, ¿no? Y tenemos ya los primeros resultados en cuanto a percepción. Entonces este año, al hilo del observatorio, por eso tengo resultados que no son definitivos, pero me parecen lo suficientemente interesantes como para compartirlos con vosotros, ¿no? Y además es muy conectado con un concepto que se ha repetido aquí bastante, que es el de el ingeniero en inteligencia artificial. Este
Aquí todo estudiante universitario, desde mi punto de vista, en cierto modo debe convertirse en un ingeniero IA de su especialidad. Caterina lo mencionaba antes. Es decir, yo necesito analistas financieros, gente que sea capaz de analizar la información financiera de las empresas utilizando familiar con las herramientas, ¿no? Nosotros estamos trabajando bastante ese tema. Los resultados de la encuesta que traigo no son solo de mi universidad, porque estarían muy sesgados, porque nosotros les metemos mucha caña en este sentido. Entonces, conscientes de este sesgo, pues hemos montado un piloto fundamentalmente en Andalucía. Y tengo resultados de Pablo de Olavide, de Fernando III, que es una universidad privada de reciente implantación en Sevilla, del CEU, y también de la Universidad de Málaga. Hay una cuestión muy interesante, o sea, hay muchas cosas, pero realmente ajustado al tiempo que tenemos, pues me gustaría compartir con vosotros algunos datos. Esto ha sido la muestra piloto, tiene 95 respuestas repartidas equitativamente entre las 4 universidades, repartidas entre estudiantes de segundo, tercero y cuarto de carrera, fundamentalmente en nuestras áreas, es decir, áreas de administración de empresas, inteligencia de negocios, marketing, este tipo de grados orientados a la empresa, ¿no? Bueno, la primera cuestión es si se utiliza la IA, quien utiliza ya en el segundo año de utilización. Esto es 100% de utilización, todo el mundo, cualquier estudiante utiliza IA, 94% usa ChatGPT, sigue con Gemini con 54%, Notebook LM 39%, Copilot 36%, hasta ahí los modelos más utilizados. Luego DeepSeek con un 15% y el resto Mistral, que es la única IA así europea de referencia, un 4%, muy poco conocida, y sorprendentemente Claude, pues muy poco usado también, un 1%, ¿no? En relación con algo que nosotros vemos también desde esa perspectiva de crear ingenieros IA, que es, claro, cómo se contrasta la información que un modelo facilita, pues evidentemente utilizando más modelos. O sea, hay una pregunta aquí clave, es cuántos modelos, es decir, si estás usando 1, 2, 3, 4 modelos, solamente usando un modelo es un 24%, lo cual es demasiado alto desde nuestra perspectiva, porque tenemos que acostumbrar a los estudiantes a que no se conformen ni con 1 ni con 2. El 55% está en esa franja, en 2 modelos como máximo, y pasando ya del tercer modelo solamente nos encontramos a un 45%. El objetivo sería, para esa alfabetización que mencionaba Mónica antes también, pues evidentemente que el estudiante tuviera esa cultura, o generáramos esa cultura de contrastar al menos los resultados en 3 modelos diferentes. Respecto a la aceptación, ¿cómo perciben los estudiantes la aceptación? Bueno, el cuestionario tiene 32 preguntas agrupadas en 8 dimensiones o constructos, ¿no? Para analizar diferentes percepciones en diferentes áreas. En relación a las más valoradas, comodidad de uso, con mucho la más valorada. Es decir, el estudiante universitario percibe que la IA generativa es amigable, es fácil de utilizar, es una herramienta útil para el rendimiento académico y altamente satisfactoria. Eso se correlaciona totalmente con la percepción de utilidad, que también es la segunda más alta, se percibe como de una utilidad muy, muy grande, y además con la intención de uso, de continuar utilizando modelos de inteligencia artificial como herramienta. Es decir, que estamos ya logrando en el segundo año IA generativa dentro de la universidad que haya esa mentalidad, al menos en los estudiantes en estas áreas, que la IA es un asistente muy, muy interesante, ¿no? Después, en un nivel medio puntúan aspectos como control y seguridad, la percepción de transparencia y ética, aunque el constructo de transparencia no es muy fiable en este sentido, tenemos que replantearlo,
pero son de evaluación intermedia, de puntuación intermedia. Y luego en la parte más baja, por una parte la fiabilidad técnica de las respuestas, porque se perciben todavía los errores que la IA ofrece, y cuestiones relacionadas con privacidad. Es decir, no hay conciencia. No obstante, eso no es obstáculo, porque el peso de la utilidad y de la comodidad en el uso es muy alto, ¿no? En relación con la aceptación, baja aceptación, solamente un 3% de la muestra dice que, bueno, que todavía la IA no le convence mucho, lo cual es representativo también, y de alta aceptación un 25%. Por tanto, hay un 72% que acepta la IA, utiliza la IA y considera la IA como una herramienta. Y como no podía ser de otra manera, el análisis lo hemos hecho con Gemini, con ChatGPT, porque, vamos a ver, toda la crítica que le hacíamos a la IA de todos los problemas que tenía, que hacíamos el año pasado, recuerdo que el año pasado contábamos algunas cosas, pues se van limando, porque cada vez es impresionante cómo si tú le das la Excel, antes tenías que hacer el tratamiento. Yo ya no necesito conocer cómo funciona Excel. O sea, yo ahora mismo le digo, oye, necesito que me digas cuántos estudiantes de la Universidad de Huelva, si en la Universidad de Huelva se usa más el Notebook LM que en las otras universidades, porque yo les doy, a mí me encanta el Notebook LM concretamente, ¿no? Entonces, esta manera de interrogar a la Excel, esta manera de dialogar con Excel, teniendo los datos, si los datos son buenos y tal, el abanico de posibilidades es espectacular. Aparte de que también me va a calcular los alfas de Cronbach y me va a hacer todas las correlaciones, me va a calcular todas las medias, todas las desviaciones típicas, sin poner una simple fórmula en la Excel, sino simplemente a partir de ahí, ¿no? Y esto realmente, pues, bueno, sigue superando todas las barreras que percibíamos hace escasamente un año, o todas las limitaciones que teníamos hace escasamente un año. Por tanto, bueno, esto es lo que quería compartir con vosotros. Los resultados los pondremos bonitos y todas esas cosas, porque vienen aquí hasta en un papelucho, lo traía en el móvil, pero como es muy chico para mirar el móvil, pues me los he pasado aquí al papelito. Y nada más, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Enrique, porque siempre nos das estas informaciones tan frescas y tan relevantes que informan de por dónde va la universidad y por dónde van los jóvenes, ¿no? Que son, de hecho, los mayores usuarios en el futuro de todas estas tecnologías. Cerramos entonces ya ahora la mesa con la última intervención, que en este caso es de Richard. Richard Benjamins es CEO y cofundador del Observatorio Español para el Impacto Ético y Social de la IA, Odiseya, y es co-CEO del startup RightEye para el uso responsable de la inteligencia artificial. Es presidente de EIT Digital. Hasta marzo de 2024 fue Chief Responsible AI Officer en Telefónica, donde desempeñó un papel fundamental en la configuración del enfoque de Telefónica sobre el uso ético de la inteligencia artificial. Es trustee de la organización ambiental sin fin de lucro CPD Europa y es copresidente del Consejo Empresarial de Recomendación para una IA Ética de la UNESCO. Asesor de la IA Ética del Vaticano, miembro del grupo de expertos del web de Gobernanza y Regulación Resiliente de la IA y del panel de la MIT Sloan sobre inteligencia artificial responsable. Fue miembro del grupo de expertos de intercambio de datos B2G de la Comisión Europea y ha publicado más de 150 artículos científicos, siendo autor de los libros El mito del algoritmo, A Data Driven Company y El algoritmo y yo. Llevamos ya muchos años también en contacto y bueno, somos además amigos y puedo deciros que es siempre un placer escucharte, así que cuando quieras empiezas. Muchas gracias, Manuel. Bueno, un placer para mí estar aquí con vosotros. Primero quería responder 30 segundos a Enrique, ¿no? Que ha dicho que ya no hace falta conocer Excel y que se hace todo. Quería comentaros que en Odiseya estamos montando un gimnasio mental para mucha gente, porque prevemos que si los jóvenes hacen esto durante 15 años, 20 años, pues dejan de ejercer sus capacidades, ¿no? del cerebro y vamos a ser todos tontos, ¿no? Entonces, para evitar eso, que como hoy en día ya no hacemos esfuerzo físico, vamos todos al gimnasio, pues en el futuro tenemos que ir al gimnasio mental, ¿no? Para no perder capacidades
cognitivas, que realmente están saliendo estudios muy preocupantes, ¿no? Sobre esa temática. Pero bueno, yo no quería hablar sobre eso, pero me has provocado un poquito. Quería sobre todo pues, agradecer, ¿no? a la ponencia, ¿no? Porque como algunas personas saben, yo soy un gran fan del uso de inteligencia artificial en los datos para la administración pública, ¿no? Para resolver problemas importantes. Si vemos dónde van todas las inversiones de inteligencia artificial y Big Data en plataformas, va todo para ganar dinero, ¿sabes? Hay muy poca inversión en comparación para resolver problemas importantes, ¿no? El hambre, ¿no? La pobreza, la desigualdad, el cambio climático. Básicamente son casi todos, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenibles de las Naciones Unidas que ni de lejos vamos a conseguir, ¿no? Aunque a día de hoy cambiamos las inversiones todo para resolver esos problemas, todavía será un reto enorme. Entonces yo creo que es muy importante que se usan los datos y la tecnología para resolver esos problemas, ¿no? Y vemos ejemplos muy preocupantes, ¿no? Vemos, por ejemplo, la DANA en Valencia, ¿no? El caos que ha generado en la respuesta, ¿no? En gestionar esa temática. O sea, en un momento había como miles de personas en un garaje, ¿no? Soto agua. Resultaba que no había nadie. ¿Cómo no pueden saberlo? La tecnología te lo dice enseguida, ¿no? Entonces, yo creo que en vez de pensar en responder, ¿no? a todo lo que nos está viniendo, tenemos que prepararnos para que cuando ocurre podemos actuar, ¿no? En lo que hemos hablado siempre en vida, ¿no? El compartir datos entre el sector privado y el sector público para luego disponibilizar estos datos, ¿no? Para que los gobiernos puedan tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado, pues no lo hemos conseguido. No hemos conseguido vender esa idea a nadie para que invierta, ¿no? Porque nada es gratis. Obviamente hoy en día hay mucha más sensibilidad sobre la importancia de los datos, ¿no? Están los espacios de datos europeos, ¿no? De salud, de un montón de cosas. Otra cosa es que se están usando realmente para resolver problemas, ¿no? Entonces, en mi experiencia hay dos problemas muy importantes para que esto se lleve, aparte de las inversiones, ¿no? O sea, hay que haber apetito de inversión. Primero, lo que llamamos, ¿no? La primera milla y la última milla. La primera milla es el acceso a datos, ¿no? Obviamente ya en la administración pública ya es un problema, porque no hay una única administración pública, ¿no? Los datos están por todos sitios. Lo puedes ver en los datos abiertos de España, que están en gov.es, están en el INE, están en cada comunidad autónoma y están en las grandes ciudades. O sea, 5 sitios para buscar datos que solo ¿no? Entonces, el tema del acceso a los datos es importante, pero en el sector privado, ¿no? Es aún más importante, ¿no? O sea, Telefónica, mis ex compañeros, tienen datos preciosos para resolver grandes problemas. El problema de saber dónde están las personas a grandes niveles en la DANA, Telefónica lo sabe. El día siguiente, lo podría haber dicho, no os preocupéis, no hay ninguna persona ahí por ahí, porque las antenas no localizan móviles por ahí. No sé si se hizo, pero desde luego no se hizo públicamente. Lo mismo con COVID, ¿no? Entonces, la primera milla, o sea, ¿cómo vamos a conseguir que los datos sean accesibles para resolver esos grandes problemas, ¿no? BBVA Research está haciendo un gran trabajo para disponibilizar algunos de sus datos, ¿no? De manera anonimizado, agregado. Ojalá, ¿no? Que hubiera muchas administraciones públicas que lo usarían, ¿no? Para resolver problemas de verdad, ¿no? También lo hemos visto con COVID, ¿no? O sea, lo demostró con el otro reto, que es la última milla, ¿no? Una vez que tengas los insights, que sabes por dónde se va a propagar COVID, o dónde se está en cumplimiento o confinamiento, o por dónde están las personas desplazadas, ¿no? Por conflictos políticos, por guerras en el mundo, pues hay que actuar sobre esos datos, ¿no? Esa es la última milla. Entonces, en mi experiencia con COVID, por ejemplo, habíamos disponibilizado muchos datos a los distintos ministerios de salud en Europa, entre muchos operadores que compartieron sus datos de manera pro bono, y había muy poco interés en consultar los datos y en usar los datos, ¿no? Y básicamente porque no están preparados, ¿no? Es la parte de la alfabetización, ¿no? de los profesionales que realmente
tienen que cambiar su forma de tomar las decisiones y hacerlo mucho más basado en datos y en inteligencia artificial. Pero eso no viene solo. Entonces, si tú disponibilizas los datos y que están fenomenal, y yo creo que el BSC hace un buen trabajo aquí, pero tiene también el riesgo que ahora tenemos todos los datos, pero nadie que debería actúa, ¿no?, en esos datos. Entonces, son los dos problemas importantes que tenemos que resolver, ¿no?, y que no creo que es tanto un problema tecnológico. O sea, yo creo que el tema tecnológico está en medio, pero la primera milla y la última milla son realmente los retos que tenemos que resolver como sociedad. Nada más. Muchísimas gracias, Richard. Bueno, tengo que daros las gracias a todos porque hemos además hecho todo el panel y la presentación en el tiempo previsto. En relación con preguntas os voy a proponer una cosa. Primero, las preguntas que haya en el chat las vamos a tomar todas para poder luego evaluarlas, pasároslas y poder contestarlas después. De hecho, como tenemos la web de AECA, en la web podríamos volcar en ese momento tanto la documentación que vamos a colgar como preguntas-respuestas. Y con eso nos quedarían los 5 minutos estos finales para que hablemos entre vosotros 5 en aquello que queráis. Nos quedan 5 minutos. Yo sí que me han pedido desde fuera que hiciese una pregunta y como, bueno, abusando de ser el moderador, pues entonces la voy a lanzar a todos vosotros y es... ayer es que estuve en otro evento en Zaragoza y hubo esta pregunta también, es la percepción de que las pymes españolas necesitan ayuda para poder entrar en el mundo de la inteligencia artificial y que qué se puede hacer y que qué se les podría aconsejar o qué podemos hacer desde cada una de nuestras instituciones para que las empresas pymes españolas tengan un camino que recorrer en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Podéis cada uno de vosotros dar alguna idea sobre este tema? Caterina. Claro, a mí me gustaría saber cuáles son los retos más importantes que tienen ellos, o sea, cuál es la información que están queriendo saber, o sea, que me cuesta desde mi mirada poco experta en ese tema entender, pero creo que hay mucho de poder estandarizar los datos y tal y proveer las estadísticas, la información y tal que sea relevante, pero es que no sé cuál es la información relevante. Muy bien, gracias. Desde el lado tuyo, María, ¿alguna cosa que...? Bueno, solo comentar que pues como oficina de estadística lo que podemos ofrecer son datos, son resultados, son estadísticas y que puedan ayudar a las pymes un poco a utilizar la inteligencia artificial, que sin duda yo creo que es beneficiosa, ya os digo, en el día a día, ¿no?, en ese ahorro de tiempo significativo que nos supone a todos ya simplemente con un asistente gratuito. O sea, simplemente el poder, yo creo que hay mucha información. Es verdad que bueno, ahí está lo humano, ¿no?, detrás, es lo que lo comentaba Mónica, ¿no?, hay que tener cuidado con los resultados que ofrecen, pero sin duda pues animaría a las pymes pues a utilizar pues la información que dan las oficinas de estadística y a comenzar un poco a interactuar con los asistentes gratuitos. De hecho, ayer una de las cosas que salía era precisamente el apoyarse en los otros. Oye, la problemática que tiene una pyme puede que no sea muy distinta que la que tiene una empresa de tamaño mediano o grande. Siempre tiene una problemática especial, pero apoyarse al menos en las asociaciones empresariales que pueden tener más músculo para ayudar a la implementación de la inteligencia artificial de una forma sensata, responsable dentro de las pymes y contar con la ayuda de las instituciones que tienen los datos, claro. Mónica. Pues un poco en línea con lo que comentaba Caterina, ¿no? Habría que saber, habría que identificar qué datos necesitan, ¿no?, y trabajar las administraciones públicas y todos los organismos en poder crear esos espacios de datos abiertos y colaborativos y anonimizados que puedan ayudarles, ¿no?, a obtener esos insights, y luego también a nivel de productividad individual, pues un asistente, ¿no?, que de productividad individual puede ayudar también mucho a realizar tareas que pueden ser un poco más tediosas en la vida diaria. Esos serían mis consejos. Gracias, Mónica. Enrique, ¿alguna idea? Contratar recién graduados, porque la idea es que hay que contratar gente joven, porque la gente joven que se gradúe este año, quizás un poco menos, pero ya el año que viene, van a tener un
un expertise en el manejo de la IA y además el conocimiento, por lo menos el fundacional, para poder desarrollar, ¿no? Por tanto, hay que apostar por el empleo joven, sí, sin duda. Yo, por alusiones, por lo de la juventud, busquemos el equilibrio. Hay que contratar gente joven y apoyarse en la expertise de la gente ya senior para que estén al lado ayudando en este trabajo compartido. No es excluyente, ¿no? En ningún momento lo veía como excluyente, ¿no? Ya lo sabía. De hecho, por eso, el ejemplo de la expertise me lo puedo aplicar a mí mismo, ¿no? Lo haces tú. De hecho, bueno, pocos catedráticos conozco tan expertos en temas de tecnología como Enrique, y desde luego no tiene que ver nada con la edad, tiene que ver con la forma de ser. Uno puede desde siempre ser el que lidera los desarrollos en tecnología en los que hemos estado metidos, que es el caso de Enrique. Richard, perdona. Sí, yo creo que cuando escuchamos el estudio, ¿no?, del INE sobre el uso en pymes, hablaba de IA predictiva y IA generativa, ¿no? En la época de IA predictiva, las pymes lo tienen muy difícil porque tienen pocos datos y no tienen capacidad, ¿no?, perfiles para hacerlo, ¿no? Pero en la época de IA generativa, las pymes no tienen ninguna excusa de no usar estas herramientas. Si no lo usan es porque no quieren o no conocen, ¿no? O sea, tú vas a cualquier bar auténtico en Madrid y hay dos abuelos que están hablando de IA generativa, lo están usando. Entonces, para temas de marketing, ¿no?, incluso si tienes temas jurídicos, ¿no?, tú haces una consulta y a partir de esa consulta pues no lo implantas, sino pues sabes que, oye, tengo que consultar a un abogado. O sea, pueden explorar muchas cosas de manera gratis, casi, y luego ya tomar decisiones. Y antes tenían que, ¿sabes?, directamente ir a un experto. O sea, lo pueden usar en miles de cosas simplemente con contenido o con imágenes, etcétera. Siempre tener cuidado, pero yo creo que hoy en día y los estudios que van a ver el uso, ¿no? O sea, hay que diferenciar entre un caso de uso empresarial, ¿no?, donde tú montas un sistema controlado que hace cosas, y empoderar los individuales con Copilot, con cualquier IA generativa. Son cosas muy distintas que hay que gestionar de manera muy distinta. Yo creo que si metemos los pymes en el segundo, pues apoyándoles con IA generativa, pues lo pueden usar todos. Tienes razón, Richard. Es similar a lo que pasó cuando llegó las telecomunicaciones y la emisión de Internet por medio de antenas, bueno, por medio de satélites, que África, que no tenía ni agua potable, sin embargo podía tener de forma inmediata sitios con cobertura de Internet, ¿no? La inteligencia generativa genera unas oportunidades a las pymes que antes no tenían. Muchísimas gracias. Bueno, pues tenemos que finalizar. Querría decir que hemos tenido muchísimas ideas de muchísima potencia. Hemos hablado de que tenemos infraestructuras, que tenemos que buscar también personas que ya están también. Hemos oído que, bueno, que hay que dar acceso a los datos con trazabilidad, también la necesidad de alfabetización que nos decía Mónica, la cultura esta del contraste múltiple que decía Enrique, hay que hacer que la gente use no una inteligencia artificial sino múltiples inteligencias artificiales. Y por último, bueno, lo de la primera milla y última milla, pero a mí me parece que lo que más nos queda es lo del gimnasio mental, esa idea de que no hay que ceder, no obstante, todo a la inteligencia artificial, que tenemos que mantenernos muy despiertos. Así que con esto yo querría daros las gracias a todos por vuestra participación y decir que tenemos que parar porque a las 2 nos habían pedido que termináramos. Así que muchísimas gracias a todos y pido un aplauso muy fuerte para los miembros de este panel y para Caterina.